y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 26 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. La misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas para Venezuela acaba de presentar oficialmente el informe sobre nuestro país. Ya ha venido a decir lo que ya conocíamos la semana pasada. Dijeron que los crímenes cometidos por el SEBIN y la DGCIN en Venezuela continúan en el presente y que la reforma judicial no ha servido para acabar con la impunidad. Hoy coincide esta presentación con la reapertura de la frontera con Colombia y esto ha tenido repercusiones y ya lo vamos a comentar con nuestro invitado. La Unión Europea, en respuesta a la presentación del informe, expresó preocupación por la dilatada crisis de derechos humanos en Venezuela e instó a reanudar negociaciones en México. El régimen de Nicolás Maduro respondió a través de un comunicado rechazando las declaraciones emitidas por la misión. A pesar de la contundencia del informe, los testimonios que están allí. Por cierto, el fin de semana el país de España destacaba que Petro le pidió oficialmente a Maduro que regrese al sistema interamericano de justicia. En lo personal no le abonamos éxito a la iniciativa, pero lo discutiremos con nuestro invitado. Chávez forzó, recordaba el país, que Venezuela abandonara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, después de que el organismo denunciara el deterioro de la democracia en el atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. Pues mucho interés de conocer, a ver si estamos al aire. Sí, estamos al aire, perfecto, porque tuvimos ahí un problema técnico. Me informaron de ello. Suele ocurrir en nuestro país, producto de los servicios básicos, la electricidad, el internet. Rafael Uzcategui, le pedí un comentario sobre lo que acabamos de escuchar hace algunos minutos en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, en voz de la presidenta de la misión de determinación de hechos, Marta Baliñas. Ella asegura que los posibles crímenes de lesa humanidad que han cometido los servicios de inteligencia en Venezuela continúan. De hecho, puso en su declaración como ejemplo lo ocurrido el mismo día que la semana pasada ofrecía rueda de prensa. Ocurrió la visita del SEBIN a la sede de Provea. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Yo creo que has relevado dos aspectos fundamentales de este informe, porque si bien son dramáticos toda la descripción de los hechos, de la tortura, de la actuación de las fuerzas militares en el arco minero del Orinoco, aquí hay dos mensajes importantes de fondo. Y uno de ellos tiene que ver con que estas violaciones de derechos humanos son sistemáticas, ¿no? Que no responden a actuaciones aisladas de los funcionarios, sino que precisamente son parte de un plan tolerado, estimulado por las autoridades, lo cual contradice toda la defensa que hacen las autoridades cuando hacen alguna defensa inteligente de su proceder, que
alegan que son actuaciones individuales de funcionarios que van a ser investigados y sancionados. Así que aquí te hablamos que son sistemáticos y que responden a una política de Estado, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tenía que ver con que los hechos se continúan repitiendo hasta ahora y que las reformas anunciadas en el sistema de administración de justicia han sido insuficientes. Bueno, este tema tiene que ver con la llamada complementariedad para que la Corte Penal Internacional pueda abrir formalmente un caso sobre nuestro país. Ahora estamos en fase de investigación, pero el gran debate que existe es si sobre las autoridades venezolanas son suficientes. El sistema de administración de justicia de nuestro país pudiera investigar y sancionar a los funcionarios responsables, y por supuesto las autoridades venezolanas dicen que sí. Y en el caso que se demuestre, se ratifique, no haya ninguna duda en que esto no es así, es que finalmente se estaría alegando la complementariedad de la actuación de la Corte Penal Internacional y que ellos pudieran avanzar finalmente sobre un caso. Así que aquí hay dos temas de fondo importantes en el informe, además de, por supuesto, de la gravedad de todos los hechos que están allí descritos. Si me permite nuestro invitado, tenemos un extracto de la declaración de Marta Baliñas, la presidenta de la misión, donde señala lo que acabamos de comentar, que estos posibles delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, para que nos entendamos, que se habrían cometido y se están cometiendo en nuestro país, continúan en el presente. Y ponía durante su intervención el ejemplo de lo ocurrido con Provea. Vamos a escucharla y yo le pediría un comentario. Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas. La investigación de la misión ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por el contrario, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto nivel político. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. La semana pasada, el mismo día en que la misión publicó este informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia. Las violaciones de los derechos humanos que la misión ha documentado han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango. Las autoridades venezolanas no han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter sistemático y generalizado de las violaciones y brindar justicia y reparación para las víctimas. Las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para corregir la falta de imparcialidad e independencia que aqueja al sistema de justicia. Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido información sólida con respecto a la participación de funcionarios tanto de la DGCIM y del SEBIN como de autoridades del más alto nivel político en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos de su comentario. Sí, bueno, yo creo que aquí se ratifica estos mensajes de fondo y la misión está absolutamente consciente que su trabajo se va a convertir en un insumo muy importante para el expediente que está en la Corte Penal Internacional, que sería el ente de mayor presión que tenemos ahora, el mayor muro de contención que tenemos los venezolanos frente al abuso de poder. Así que estos mensajes son claros sobre la sistematicidad, sobre que son inciertos o son ineficaces los anuncios de las autoridades sobre la supuesta reforma del sistema de administración de justicia, que las violaciones a los derechos humanos continúan, es decir, que la crisis en derechos humanos se mantiene y que además la respuesta virulenta que tuvo el embajador venezolano creo que nos recuerda una vez más que las autoridades venezolanas no tienen ninguna voluntad política para mejorar todas estas situaciones que han sido denunciadas. Destaca Marta Baliñas que no hay altos mandos investigados por estos hechos, estos posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico.
Sí, luego que los informes de la misión se comenzaron a divulgar y que la Corte Penal Internacional anunció que avanzaba a fase de investigación, el gobierno fue expedito en intentar simular una estrategia de justicia y algunos de los casos emblemáticos se reanudaron de violación a los derechos humanos, de casos tanto del 2014 como del 2017. Sin embargo, eso por la propia inercia del sistema de administración de justicia venezolano, por toda la cultura de impunidad que allí está instalada, esa simulación de justicia no duró mucho tiempo. E incluso nosotros veíamos con extrañeza cómo en las últimas semanas la mayoría de estos procesos judiciales se habían estancado, no se presentaban los testigos o los jueces a las audiencias. Y yo creo que esto ratificaba todas las falencias que tenemos en el sistema de administración de justicia y reitero la arquitectura de la impunidad que tenemos instalada. Así que en esa arquitectura, uno de los más ausentes ha sido precisamente la jerarquía, la cadena de mando, los funcionarios superiores que toleraron, estimularon, conocieron sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas por sus subalternos. Y es un objetivo de la misión, es establecer responsabilidades precisamente en estas jerarquías, en la llamada cadena de mando. Nosotros destacamos que al inicio, que la presentación de este informe coincide con la reapertura de la frontera con Colombia. Se había especulado con la posibilidad de que, bueno, se produjera este encuentro entre el nuevo presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro en la frontera. Finalmente eso no va a ocurrir. En su opinión, ¿cree usted que, digamos, esta situación, los horrores que están planteados en ese informe, pueden tener alguna incidencia o pueden explicar esta situación? Yo le pedí un comentario eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también su reacción a esta insistencia del nuevo gobierno colombiano para que Maduro regrese al sistema interamericano de justicia, según lo ha publicado el país de España. Lo escuchamos. Sí, yo estoy absolutamente convencido que ese frenazo, que esa suspensión a última hora del encuentro de los dos presidentes es una consecuencia inmediata de la revelación de estos informes que habla sobre los horrores que siguen ocurriendo en nuestro país. Estoy absolutamente convencido de eso. Y además que de una manera diplomática, de una manera elegante, Petro se tuvo que referir a la crisis de los derechos humanos en nuestro país. Es decir, no hubo una alusión directa al informe de Naciones Unidas. No hubo ningún comentario sobre el supuesto rumor o la supuesta declaración que Colombia iba a retirar estos crímenes, la denuncia de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional, sino que él se refirió precisamente a la situación de derechos humanos de una manera indirecta, haciendo esta petición, que yo creo que ellos saben que es más simbólica que real, pero fíjate que ha colocado dentro de la narrativa que se venía hablando sobre el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, el tema de derechos humanos, y eso nos parece muy importante, porque una de las cosas que nosotros alertábamos era que los derechos humanos se estaban colocando fuera de la agenda, ese restablecimiento de relaciones bilaterales, luego de estos anuncios preocupantes sobre el retiro de Colombia de la denuncia sobre crímenes contra la humanidad en Venezuela, que para nosotros no tenía otro mensaje que ser una bala a la impunidad. Así que es importante, Colombia, Petro, ha colocado el tema de derechos humanos en agenda y ha dado una respuesta, no es directa, pero una respuesta al fin a la divulgación de estos importantes informes por parte de la misión. Ahora, el papel de la comunidad internacional, creo que entre hoy y mañana, me corregirá si me equivoco, se vota la extensión del mandato de la misión de determinación de hechos. Creo que Colombia, me habían explicado la semana pasada, no vota, pero hay otros países de América Latina que sí. De hecho, Paraguay va a promover la iniciativa para que continúe el trabajo de la misión. ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal? Sí, nosotros hemos estado recibiendo mensajes positivos acerca de la renovación del mandato de la misión por 2 años más. Paraguay ha liderizado la propuesta, es decir, la llamada resolución que se presenta ante los miembros del Consejo para que sea votada. Y solamente se necesitaría una mayoría simple para que este importante trabajo de este organismo de investigación pudiera seguirse realizando sobre nuestro país. Así que tenemos expectativas e incluso leemos las virulentas reacciones del gobierno venezolano el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos, donde anuncia las posibles medidas diplomáticas bilaterales y multilaterales si esta misión sea renovada como una confirmación de esta expectativa de que efectivamente su trabajo pueda seguirse realizando sobre nuestro país.
Gracias a Rafael Uzcategui por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de los temas que debatimos la mañana de hoy. Dos hechos importantes para nuestro país: la presentación del informe de la misión de determinación de hechos para Venezuela de Naciones Unidas, donde reitera que continúan los posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país hasta la actualidad, y también la reapertura de la frontera con Colombia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo,
una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me parece curioso que la Constitución diga que la Guardia Nacional es el organismo que debe proteger nuestras áreas naturales. Bueno, eso es en previsión de que la prevención de algunos delitos ambientales necesite el uso de armas. Hay muchos intereses económicos detrás de nuestra biodiversidad. No, yo entiendo el papel necesario que deberían cumplir los militares en este asunto. A mí lo que me parece notable es que la Constitución considera la protección de nuestros ambientes naturales como un tema de soberanía. Por supuesto, nuestros ambientes naturales son algo estratégico para nuestro país. Para empezar, de ahí sacamos el agua y buena parte de la electricidad que consumimos. Sin nuestros bosques se para la economía, por ejemplo. Claro, y después está la parte territorial. Un crimen ambiental, sea minería, un incendio forestal o la contaminación de un río, es literalmente perjuicio a nuestro territorio físico. Por supuesto. Otra cosa que estaba pensando, ¿sabes cómo los venezolanos siempre se sienten orgullosos por el Ávila o por el Salto Ángel? Sí, claro. Eso no tiene razón de ser. Los venezolanos no construimos esas maravillas, solo nacimos donde ellas estaban. Pero por otra parte, podríamos sentirnos orgullosos de estarlas cuidando correctamente. Claro, eso es lo que nos debería dar orgullo, de que gracias a nosotros esas maravillas sigan existiendo. Cosa que no es el caso en este momento. No es el caso en este momento. Fíjate que ahí, más que soberanía, es un tema de responsabilidad. El Ávila, el Salto Ángel, el lago de Maracaibo y todas esas maravillas naturales que tenemos en el país no son patrimonio solo de los venezolanos. Son maravillas que deberíamos cuidar en nombre de la humanidad. Exacto. Aunque estén en nuestro territorio, no deberíamos tener el derecho a destruirlas. Más bien, tenemos la responsabilidad ante el mundo de protegerlas. Sí, y la otra razón por la que se involucra a los militares en la protección de la naturaleza es por un tema de identidad nacional. ¿Cómo así? Bueno, tú ves cómo las instituciones del Estado deben proteger el escudo, la bandera, los símbolos patrios que nos identifican como nación. Claro, ese amor patrio que aunque sea un concepto abstracto, sirve para que todos remen en la misma dirección. No solo eso, el amor a tu tierra es muy importante para el ser humano, te da un sentido de pertenencia y ubicación en el mundo, te da una base sobre la cual trabajas tu individualidad. Exacto, y los ambientes naturales que nos rodean son los que forman nuestra identidad. La psique de un caraqueño está profundamente influenciada por el Ávila y la de un maracucho por el lago. Y la de un margariteño por las playas, y la de un aragüeño por el bosque tropófilo, y la de un guayacitano por el Orinoco, y la de un llanero por el pastizal, y la de un pemón por la selva. Es decir, que destruir los ambientes naturales es destruirle la identidad a las personas que lo habitan, es deshumanizarlos en cierto modo. Por eso es que la Constitución le da a la protección del ambiente la misma importancia que la protección de la soberanía. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que dos hechos importantes ocurren el día de hoy, no solo lo que está pasando la discusión en Naciones Unidas en torno a Venezuela, también la reapertura de la frontera entre nuestro país y Colombia. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, porque además está en el lugar de los hechos. Luis Alberto Lucén es presidente de Cabecol. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Te saludamos hoy desde Ureña para salir en un ratico a San Antonio, donde se va a dar ese hecho histórico de la apertura del puente Simón Bolívar. Así es, mucho interés de conocer, bueno, su expectativa en torno a este tema. Lo conversamos en algún momento, hace algunos días. Los retos son francamente grandes, sobre todo para los empresarios venezolanos. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Lo que puede ocurrir a partir de hoy con la reapertura oficial de la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, estamos en un ambiente de mucha emoción. La gente está como muy esperanzada, muy contenta aquí en la frontera. Las cuadrillas estuvieron trabajando hasta la madrugada, bien conoce cómo son las cosas, hasta el final estuvieron pintando, sembrando árboles, recortando, limpiando las calles, como suele suceder en estos casos, ¿no? En Venezuela. Entonces es positivo. Ahora viene el acto de inaugural
donde van a ir unos camiones con unas exportaciones desde Venezuela a Colombia, otros con unas importaciones de Colombia a Venezuela, y finalmente unas ruedas de prensa de las autoridades nacionales o regionales que sean las que estén. De hecho, es un nuevo capítulo. Pensamos que se presenta, por ejemplo, en lo inmediato, la necesidad de una campaña intensa respecto a los protocolos y todo lo que son los procesos de importación y exportación, porque mucha gente no está familiarizada, porque hay que como que engranar los procesos y protocolos de la gente de un lado del otro de la frontera, de las autoridades y del ciudadano de a pie, de las personas que hacen vida acá, porque resulta que se tiene mucho tiempo sin que se acuda a estas instancias. No sé si me están escuchando o me quedé congelado. Okay. No, perfectamente. Continúa usted al aire. Bueno, eso sería por una parte. Luego hay expectativas a nivel de la zona de cómo será más adelante, porque hoy es la apertura para el transporte de carga entre los dos países, pero pues queda pendiente el tema del transporte de personas, autobuses, autobuses vía pública, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman ellos los 5 puestos. Históricamente habían carros por puestos que podía tomar la gente, porque como esto es una sola ciudad, que lo puedas tomar en San Antonio y llegar a Cúcuta hasta las vías públicas, el servicio público de transporte. Y lo otro tiene que ver entonces ya con el transporte de personas con su vehículo de manera privada para poder hacer intercambio y poder ir al mercado, pasar por la farmacia o ir al trabajo. Es decir, será como en etapas, no tenemos claridad en cuánto es esto, pero es por etapa esta normalización. A efectos del comercio binacional, aspiramos que se haga todo el esfuerzo para promover la formalización de lo informal. Ahora, insistimos, entendemos que son varios los retos, lo conversamos con nuestro invitado, sobre todo del lado venezolano. Yo le pedí un comentario, cómo avanzan las conversaciones en torno a este tema, porque entiendo que los transportistas colombianos tienen, bueno, sus preocupaciones, conocen perfectamente lo que ocurre en nuestro país, lo que tienen que vivir ustedes, empresarios venezolanos. Ya no hablo de la situación de las carreteras, las alcabalas, la seguridad, el acceso a combustible. ¿Qué puede decirnos sobre estos puntos en específico? Lo escuchamos. María Alejandra, la agenda es muy amplia, pero no había sido tratada por mucho tiempo. Lo que podemos decir como positivo es que, dadas las circunstancias, se está sentando la gente a hablar y a escuchar y ver qué vuelta se le da. Vimos ya la reunión de los ministros de defensa de los dos países, cosa que es muy importante para que compartan información y coordinen acciones, definan estrategias para que actúen de manera conjunta. Pero eso va también temas de transporte, de seguridad, la gasolina o el diésel, el registro y la autorización de los vehículos y las empresas. De un lado es más costoso que de otro, de una manera aquí funciona de una forma, ya de otra, porque como tenemos tanto tiempo que no estamos bajo la misma norma, cada quien ha ido regulando en base a su propio criterio. Entonces, eso es a efecto del transporte, pero vamos a darnos cuenta que vamos a tener que entrar en una fase de armonización, homologación, negociación, para acercar todas las normas, las regulaciones que hacen vida en un lado y del otro, que es lo que permite finalmente la integración efectiva con menos distorsión. Hay que corregir la infinita cantidad de distorsiones que hay. Y bueno, el diálogo va a permitir entrar en ese desafío. Pasamos de una agenda de resiliencia a una agenda de competitividad. Y vamos a tener que ir a paso acelerado. Y las autoridades, en el caso de Venezuela, asumo que tendrán que escuchar y ver cómo disminuimos las brechas que se han generado en estos últimos años. Justo la revista Semana, citando al ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, advierte que temporalmente los camiones de Colombia llegarán a un punto en Venezuela y harán el traslado de la carga en camiones nacionales mientras se hacen los protocolos y se normaliza la situación gradualmente. Yo le pido un comentario sobre este punto en específico. Yo insisto con esto, en el caso de los empresarios venezolanos, tienen que utilizar prácticamente una partida para no solo las alcabalas, sino la cantidad de producto que se pierde durante el traslado de un estado a otro en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que no es nuevo, que lamentablemente no es nuevo, y esta etapa de que tienen que hacer el transbordo es como podríamos decir que son las medidas que se utilizaron al final de la relación. Es lo que sucede por Paraguachón, ¿ok? Recordemos que el comercio entre Venezuela y Colombia continúa abierto por Paraguachón, pero los transportistas colombianos o así como los venezolanos no circulan libremente dentro del territorio nacional del país vecino, sino que llegan hasta la frontera, entonces donde tienen que hacer transbordo, a excepción de cargas que son peligrosas, por decirlo de alguna manera, los químicos, que sí permiten una ruta directa. Mira,
mucho por hacer, definitivamente es muchísimas cosas por hacer. El tema de la Guardia Nacional es público notorio comunicacional, toda la gente hace referencia a esa situación y bueno, tendrá que ver cómo se corrige, pero hasta ahora va a atender el mercado interno, el transporte venezolano y el mercado en Colombia, el transporte colombiano, mientras se haga este proceso de homologación. Claro que hay empresas colombianas, por ejemplo, que compraron y tienen vehículos venezolanos, que tienen placa venezolana, entonces es otra peculiaridad que habrá que ver cómo se define. Porque bueno, sabemos que hay diferencias en las condiciones de acción o de desarrollo de la actividad en Venezuela y en Colombia. Aquí, por ejemplo, no se tiene acceso al financiamiento y allá hacense esa pequeña, eso hace una diferencia en cuanto a las condiciones de operar. Qué broma. Bueno, mira que tengo otra entrevista pronto, ¿viste? Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con Luis Alberto Rusián sobre la reapertura de la frontera, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol. Él recibe nuestra comunicación desde el Táchira, y yo quisiera, para cerrar la idea, usted mencionaba antes perder comunicación por problemas técnicos, mencionaba, bueno, los obstáculos que hay que superar todavía, amén de, digamos, la expectativa positiva que obviamente existe del lado venezolano por la reactivación, la posible reactivación de la economía en esta zona de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en la zona hay mucha expectativa positiva porque por supuesto que este cierre había afectado la cadena de valor, la actividad comercial formal, la actividad industrial. En Ureña hay una zona industrial relevante para el sector metalmecánico, plástico, confección. Aquí se confeccionaban muchísimos jeans, y esto también generaba servicios de lavandería, una cantidad de cosas. Entonces, el hecho de que se abra la frontera genera expectativas positivas acá. Ahora, efectos nacionales, también está la posibilidad de tener proveedores más cercanos, más económicos, competitivos en Colombia. Pero ciertamente existe preocupación por algunos sectores por el tema de la competitividad país. Entonces, hay brechas importantes que hay que trabajar. Y lo que hemos visto es que nuestras conversaciones con autoridades públicas, entiéndase el Viceministerio de Comercio Exterior, por ejemplo, que es quien está coordinando la revisión del Acuerdo de Alcance Parcial número 28, que es el marco legal de la relación entre Venezuela y Colombia, hay sensibilidad. Y bueno, se están poniendo en la mesa una cantidad de temas que simplemente no se trataban. Y tenemos que reconocer que por muchísimos años, en las últimas negociaciones que hicieron para el Mercosur y con otros socios comerciales, no se había llamado al sector privado para que participara y para escucharlo. Entonces, esto, más allá de los retos o desafíos que implique,
es una oportunidad porque se está hablando, se está comunicando y nos estamos escuchando. Y entonces hay que levantar todos los elementos sobre los cuales hay que trabajar para disminuir las brechas y ser, en la mediano o largo plazo, en la medida de lo posible, más competitivos como país. No sé si con esto concluyo más o menos tu idea. Finalmente, sobre la capacidad que tienen los venezolanos los empresarios venezolanos para hacer frente al reto. Escuchaba en algunas entrevistas en medios de comunicación del vecino país planteando, esta reapertura que en principio da la impresión va a ser más beneficiosa para Colombia que para Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, lo que pasa es que en términos de intercambio de bienes, efectivamente en los últimos años se ha incrementado el desbalance en la balanza comercial por todos los temas anteriores. ¿Okay? Que no vamos ahorita a ponernos a hablar porque lo sabemos y lo conocemos. Todo el rollo que ha sido, por ejemplo, comunicarnos nosotros ahorita por el tema de la conectividad donde estoy. Si no, una cosa es la otra, ¿verdad? Ok, eso es cierto. Pero si nosotros estamos comprando de Colombia es porque necesitamos productos de Colombia en general. Y es mejor hacerlo de un socio cercano que puede ser confiable a relaciones de largo plazo y no traerlo en principio, como dicen, instancias inclusive regionales, de otras latitudes donde en este momento se hace más costoso, más ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, en términos económicos, a efectos del intercambio comercial de bienes, ahorita está a favor de Colombia, y por mucho, por cierto. Pero bueno, el desafío es que en base a este nuevo capítulo de comunicación entre el sector público y el privado, porque también es un nuevo capítulo interno, podemos desarrollar estrategias a mediano y largo plazo para ir corrigiendo eso, con Colombia y con cualquier otro socio comercial, porque el tema es que nuestra balanza comercial es desfavorable con cualquier socio comercial. Entonces, sí, genera expectativas de un lado y del otro. Ahora, también podemos ver que puede ser más allá de los bienes, está el tema de turismo, donde podemos desarrollar actividades de complementación y podemos sopesar. Está el gas venezolano que se le puede exportar a Colombia, y de alguna manera, entonces, si lo vemos un poco más amplio, podría ser un poco más equilibrado en el corto plazo, siempre con el objetivo y con la necesidad de que se corrijan decisiones que en el pasado nos han llevado a esta situación. Entonces, claro, nosotros vamos a lo positivo, a lo constructivo, independientemente que sabemos que las condiciones no son iguales de un lado del otro, pero hace falta aprovechar esta oportunidad para sensibilizar y para poder trabajar sobre los temas que tenemos años que ni siquiera tratábamos. Luis Alberto Rusián, le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, tratando de sortear todos los obstáculos técnicos por la situación, evidentemente, de los servicios básicos en nuestro país, electricidad, internet. Gracias, ofreciendo su opinión, su análisis, además información valiosa acerca de lo que va a ocurrir en la práctica, la reapertura simbólica de la frontera entre Venezuela y Colombia. Él es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económico Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Gracias. Lo liberamos para que atienda los compromisos que tiene, entiendo, en la frontera, todo lo que serán los actos protocolares. Me dice que vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre otros temas que tienen que ver justamente con la reapertura de este paso entre ambos países. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group.
con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca, en esta parte del programa, la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Y se suman dos personas que conocen perfectamente el tema desde la perspectiva de la seguridad. Y se trata de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Gracias por atendernos. Y Sebastiana Barraez, periodista especializado en la Fuente Militar, quien escribe en varios portales informativos. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Un saludo, María Alejandra. Un saludo, Sebastiana. Hola, María Alejandra. Hola, Rocío. Un saludo para ustedes y la audiencia. Un gusto conversar de una declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que reconoce que en Venezuela hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, lo cual llamó porosamente la atención de los medios de comunicación colombianos, tomando en consideración el papel que en teoría va a jugar el régimen de Nicolás Maduro como garante de los diálogos con este grupo guerrillero. Yo le pediría un comentario y con Rocío San Miguel escuchamos. Sí, sin duda para Venezuela en general, más allá de Nicolás Maduro, se plantea un enorme desafío respecto a lo que significa la participación del Estado como garante de los diálogos de paz con el ELN, especialmente porque se generan una serie de obligaciones importantes en materia de derecho internacional que obligan especialmente a la Fuerza Armada Nacional a tener reglas de enfrentamiento muy claras. Cuando un país decide ser garante de un proceso de paz, tiene que aplicar para los contendores que están en conflicto el mismo trato. Ese es el principal
aspecto y más sólido punto que tiene que tener presente tanto el poder en Venezuela como los venezolanos. Para ser garante hay que dar igual trato a los contendores en el terreno. Y esto significaría que si un efectivo de la Fuerza Armada de Colombia, del Ejército de Colombia, pasa la frontera, efectivamente la Fuerza Armada Nacional responde, reclama, ejecuta las operaciones de defensa militar de la nación. E igualmente, para ser garante de un proceso, este trato debería ser dispensado a efectivos de los cuerpos armados al margen de la ley, en este caso el ELN, que crucen el territorio nacional. La pregunta que cabe hacerse es si Nicolás Maduro va a estar dispuesto a dar igual trato a efectivos del ejército colombiano y del ELN, es decir, repelerlos en su ingreso al territorio nacional cuando sabemos precisamente que el pie de fuerza del ELN tiene presencia permanente en el territorio nacional. María Alejandra. Sebastiana, yo quisiera tu comentario. Hoy se da la reapertura oficial de la frontera, pero este tema de la seguridad no ha sido en lo absoluto resuelto. ¿Cómo lo ves tú? Eso en primer lugar. Y esta declaración del presidente de Colombia reconociendo la presencia, finalmente, aunque es evidente, figura en el informe, en el último informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, del Ejército de Liberación Nacional de nuestro país. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que cada vez que escucho comentarios como los que hace el presidente Gustavo Petro, uno lo único que puede tener es una profunda decepción y ratificación de que Caracas y Bogotá siguen hablando sin tomar en consideración lo que sucede y ocurre en la frontera. Porque si bien es cierto que en Caracas no vemos en la Avenida México o en las autopistas nuestras a la guerrilla uniformada, en la frontera sí la vemos. Estamos cansados de verlos además ahora uniformados porque antes no lo estaban. Es decir, se sienten con tanta propiedad sobre nuestro territorio que ahora usan los brazaletes del Ejército de Liberación Nacional, usan los uniformes, se identifican claramente, andan armados. Es decir, hemos tenido que llegar a ese nivel para que entonces, por fin, a Gustavo Petro y de repente incluso al propio Nicolás Maduro se les ocurra aceptar que la guerrilla está en territorio venezolano. Y más aún cuando nosotros hemos visto población fronteriza víctima de esto que sucede con la guerrilla en nuestro territorio. Y sobre el caso de la apertura fronteriza a ver, yo creo que esto es una excusa más diplomática que otra cosa, la verdad, porque los puentes que anteriormente había cerrado Nicolás Maduro, porque la verdad fue que fue Venezuela quien cerró los puentes. Bueno, ya quitaron allí los obstáculos que había. Ayer y más de uno hizo por allí el fin de semana visita por los puentes fronterizos, incluyendo al propio ministro de la Defensa y a varios generales, que la verdad, el comentario de mucha gente es que eso irrita, eso molesta, porque ahora parece que tienen interés en lo que ocurre en la frontera después que han sucedido hechos atroces como la muerte, el asesinato y la muerte de una cantidad de personas en el río, en las aldeas, producto del avance de la guerrilla en nuestro territorio. Ahora tengo que preguntarle a ambas porque se da esta reapertura y esta invitación a Nicolás Maduro para que participe en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en momentos en los cuales, bueno, la Misión de Determinación de Derechos para Venezuela publica el informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar, donde evidencia la presencia de grupos armados colombianos, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional, y lo señala no solo de control territorial, sino por actividades criminales y violación sistemática de derechos humanos en territorio venezolano. Yo le pediría un comentario a nuestras invitadas, porque no es menor la pregunta que muchos se hacen en Colombia, es, bueno, los diálogos de paz se van a dar para que dejen de cometer delitos en territorio colombiano, pero va a ocurrir lo mismo en Venezuela. Rocío San Miguel, ¿qué opina usted? La escuchamos.
Sí, hemos sido muy insistentes respecto a lo que significa el restablecimiento de las relaciones militares entre Venezuela y Colombia, y en general de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el deber que tiene el Estado venezolano de exigir un monitoreo permanente sobre lo que van a ser la desmovilización y la dejación de armas eventual que ocurra sobre el ELN. Para nadie es un secreto que los procesos de paz suscritos con la FARC en el 2016 significaron el trasvase de todos aquellos que no se sometieron a este proceso de paz al territorio de los países venezolanos, de los países vecinos, entre ellos Venezuela y Ecuador. Es decir, aquí hay que ser firmes desde la sociedad civil y desde las voces venezolanas para exigir que esta posición de garantes de paz, este apoyo al proceso de paz colombiano, tiene que contar con una veeduría